La clase de hoy, jóvenes, va a consistir en que vamos a derivar aplicando un formulario. Ese después se los hago llegar. La tarea que les encargué ahí en Classroom va a estar consistiendo en consultar cómo es la interpretación geométrica de la derivada. La segunda clase de esta semana, yo les daré la interpretación geométrica. Ahorita vamos a comenzar calculando la derivada de una función, pero aplicando fórmulas. Nuestra primera fórmula dice la derivada de una constante con dx es igual a 0. Derivada de una constante por una variable es igual a la constante. Siempre va a ser con respecto a x. La parte de abajo siempre va a ser la variable independiente. La derivada de una variable a una potencia es igual a la potencia por la variable a la potencia menos 1. Por ejemplo, si me dicen, encuentra la derivada de las siguientes funciones. Yo voy a poner aquí, y es igual a 6. Si yo quiero hallar la derivada, voy a poner dy sobre dx. Podríamos poner dy sobre dx, o podríamos poner y', o podríamos poner f' de x. Cualquiera de estas notaciones me va a representar la primera derivada de una función. Como aquí me da con y, entonces voy a utilizar esta que está aquí. La primera derivada de esta función sería dy sobre dx. Como el 6 es una constante, su derivada sería 0. Esta sería nuestra primera derivada aplicando el formulario. Voy a poner y es igual a 7x. Esta es mi función. Pero yo quiero calcular la primera derivada. Entonces voy a poner dy sobre dx. Siempre es la derivada de la variable dependiente entre la derivada de la variable independiente. Esta es una constante y esta es una variable. La derivada de una constante por una variable es igual a la constante. ¿Pero cuánto vale la constante? 7. Vamos a aprovechar aquí este espacio. Si yo tengo f de x es igual a 4x. Si yo quiero la primera derivada, como me la está dando en forma de una función, voy a utilizar esto como primera derivada. La derivada de una constante por una variable, vuelvo a utilizar esta fórmula. Derivada de una constante por una variable es igual a la constante. Y la constante es 4. Vamos a poner otro problema que yo dijera que es igual a 5a cuadrada b por x. Esta es mi ecuación, pero yo quiero la primera derivada. En lugar de utilizar dy sobre dx, vamos a utilizar y'. Y' me representaría la primera derivada. Se supone que y' sería y esta sería la variable independiente. Todo lo que no sea x me va a representar una constante. Y en este caso, por ejemplo aquí, 4 por x, el 4 era la constante. Y todo esto que está aquí me representa la constante. ¿Cuál es la derivada de una constante por una variable? La constante 5a cuadrada b. Esto sería su primera derivada. Entonces, derivada de una constante, 0. Derivada de una constante por una variable, la constante. Continuamos con más problemas. Vamos a poner aquí y es igual a x cuarta. Ya tengo otro problema donde ya tengo una variable. No puedo usar ni esta porque la variable está elevada a una potencia. Si yo quiero hallar la primera derivada, la n sería el 4. Voy a poner dy sobre dx va a ser igual.
Su primera derivada dice que es igual a n, pero ¿cuánto vale n? 4 por x a la n menos 1. 4 menos 1, donde dy sobre dx es igual 4 por x cúbica. 4 menos 1, 3, y esto sería la primera derivada. Vamos con otro ejemplo. Y es igual a 2x cúbica. Si yo pongo en lugar de y sobre dx, pongo y', también estoy indicando que voy a encontrar la primera derivada. Entonces, en este caso sería x cúbica. Voy a derivar x cúbica. Por lo tanto, ahí tengo un 2. El 2 me representaría una constante. Entonces, como voy a derivar x cúbica, la n vale 3. Su derivada dice que es igual a ¿quién? A n. N vale 3 por x a la n menos 1. Por x a la 3 menos 1. Donde y' sería 2 por 3, 6. X cuadrada. Y esto sería su primera derivada. Si lo hacemos de una forma sencilla, cuando vengan problemas posteriores, este 3 lo multiplico por 2 y me daría 6, y al exponente le restamos 1. Para nuestro siguiente problema vamos a poner y es igual a menos 4x cuadrada. Ya tengo aquí un signo negativo. Puedo poner dy sobre dx, o pude haber elegido y'. En este caso voy a aplicar la fórmula x a la n, pero nada más derivo x a la n. Y el menos 4, como es una constante, ahí se debe de quedar. ¿Cuál es la derivada de x a la n? Dice que es igual a n. ¿Cuánto vale n? 2. Por x a la n menos 1. 2 menos 1. Ponemos dy en dx será igual. Menos por más da menos. 4 por 2, 8. 2 menos 1 me daría 1. El 1 no hay necesidad de ponerlo. Y ahí tendríamos la primera derivada de menos 4x cuadrada. Vamos a poner otro ejemplo acá. Y es igual a 2 sobre x cuarta. Ahí ya tenemos un problema porque no tengo x a la n, lo tengo en el denominador. En álgebra nos enseñaron a hacer esto. El 2 lo dejo ahí, y cuando una variable que está una potencia en el denominador lo paso hacia arriba, la variable pasa igual, pero el exponente pasa con signo cambiado. Entonces me quedaría 2 sobre x cuarta será igual a 2 por x elevado a la menos 4. Si quiero calcular mi primera derivada, pongo dy sobre dx. El 2 es una constante. ¿A quién voy a derivar? A x elevada a la menos 4. Dice que es igual a n, pero ¿cuánto vale n? Menos 4 por x a la menos 4 menos 1, a la n menos 1. Pero ahora la n vale menos 4 y le resto 1. dy sobre dx es igual. Más por menos me daría menos. 2 por 4. Menos 4 menos 1 me daría menos 5. Pero no es recomendable dejar resultados que tengan signos negativos. Entonces pongo dy en dx es igual a menos. Aquí dejo el 8. Esta variable, cuando la paso hacia abajo con el álgebra, sale igual a x. Y este menos 5 que está negativo, cuando lo paso al denominador, pasaría positivo. Y eso sería la primera derivada de esta función.
Nuestro siguiente problema, vamos a darle algunos términos donde apliquemos las tres fórmulas. Voy a suponer que yo tengo y es igual a 3x cuadrada menos 9x más 10. Ya tengo ahí un polinomio. En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. dy sobre x va a ser igual. El 3 es una constante. Y voy a derivar x a la n. ¿Cuánto vale n? 2. Voy a poner 2 por x a la n menos 1. Ya derivé el primer término, menos. Esta es una constante, el 9, y esta es una variable. ¿Cuál es la derivada de una constante por una variable? La constante. Más, este 10 sería una constante. ¿Cuál es la derivada de una constante? 0. Por lo tanto me queda dy en dx sería 3 por 2, 6. X, 2 menos 1 me daría 1. No hay necesidad de ponerlo. Menos 9. Y ahí tenemos la primera derivada de toda esta función. El siguiente video se los voy a pasar el día de mañana. Mañana martes subo el siguiente video para que los tengan con más prontitud. Espero le estén echando muchas ganas y cuidándose mucho.